Sobre ello nos acompañan, hablando del ladrillo, Miguel Robledo con el suyo, que es en referencia al muro del presidente del Gobierno. Muy buenos días. Bueno, como ves es polivalente. Buenos días. Sirve para todo. Y también al otro lado de la mesa nos acompaña Santiago Tomás de Carranza. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para los que no le conozcan, él es socio director de Tomás de Carranza Abogados, es abogado, también es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Instituto de Estudios Bursátiles, además de en el máster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, y también una de las voces que vamos a escuchar en el día de hoy para hablar sobre este asunto de vivienda, que además es uno de los que está preocupando especialmente a la sociedad española. Usted ha sido muy crítico en otras entrevistas con esta nueva normativa del Gobierno de Pedro Sánchez, porque considera que no solo no se facilita el acceso a la misma, sino que también no se reducen los precios. De hecho, Barcelona es el claro ejemplo de ello. Antes de detenernos punto por punto, en líneas genéricas, ¿qué considera perjudicial de esta norma? Bueno, yo creo que es que la norma estaba abocada al fracaso desde el principio. En mi opinión, fue una norma que tenía sobre todo motivación electoral. De lo que se trataba es de aparentar que se hacía algo ante el problema de la vivienda. Y la principal finalidad de esta ley, que era la de facilitar el acceso a precios asequibles a los más necesitados, bueno, pues ha sido un rotundo fracaso, porque precisamente lo que está provocando es todo lo contrario. Yo creo que es que el problema de origen es otro, es decir, ¿por qué falta vivienda social en España? Porque no se ha construido. Si es que lo que falta es vivienda social. Yo muchas veces repito datos, pero es que son importantes. 1961-1976, 4 millones de viviendas, más de 4 millones de viviendas de protección oficial. 1982-2002, más de 2 millones. ¿Cuántas han construido en los últimos 10, 12, 15 años? 100.000. Es decir, simplemente en el año 2006 se construyeron más de 97.000 viviendas asequibles, viviendas de protección social. En el año 2018, que posiblemente de los últimos 10 años sea el que más se construyó, hablamos de 11.000 o 12.000. Entonces, claro, cuando hablamos que faltan viviendas sociales, es que es verdad, es que ese es el problema, es que no se han construido. ¿Cuál es el cálculo aproximado de esas viviendas que faltan, que son necesarias en España? Bueno, yo he visto diferentes datos, pero están hablando de más de 1.200.000 viviendas protegidas en los próximos años. En ese sentido, no sé cuáles son las propuestas que a su juicio deberían empezar a debatirse. Una de ellas, quizás, también la hemos escuchado en estos últimos días por parte de algún partido político, como por ejemplo Vox, es la liberalización del suelo protegido. ¿Cómo lo ve? Bueno, desde luego, vamos a ver, todo lo que sea agilizar trámites administrativos y reducir costes, pues bienvenido sea. Es decir, hoy en día las promociones tardan mucho. Bueno, Campamento quizás no sea el mejor ejemplo, porque han estado 20 años, pero la realidad es que la liberalización del suelo y sobre todo la reducción de trámites administrativos, hacerlos más ágiles, etcétera, pues sería un factor muy importante, sobre todo en un contexto en el que necesitamos que se construya, porque desde que decides a construir hasta que construyes, promueves y vendes, pues pueden pasar 3 o 4 años, con lo cual agilizar todos esos trámites de convertir un suelo no apto para la construcción en un solar apto para la construcción, pues bienvenido sea. Desde luego la liberalización sería uno de los factores a tener en cuenta. Y a todo ello se une además ese problema con la ocupación. Lo ha definido en alguna ocasión como una oportunidad perdida la de esta ley para terminar con estos hechos, no tanto por el hecho de que se favorezca la ocupación en sí, sino como el hecho de que se está atacando directamente a la propiedad privada. Desde luego, que es un ataque a la propiedad privada, a mí no me cabe la menor duda, pero es que una de las cosas, de los grandes errores de la ley es la falta de seguridad jurídica. Es decir, oiga, al final los contratos están para cumplirse. Y el problema es que si tú trasladas sobre los estrechos hombros del propietario, que no son grandes tenedores, hemos visto que estamos hablando del más del 90% del parque de viviendas en España es la clase media española, que ha invertido sus ahorros en tener una segunda vivienda para complementar con la renta su pensión o su retiro o lo que sea. Y la realidad es que si a estos señores, si el arrendatario incumple el contrato, les abocas a un infierno para poder recuperar la posesión, a trámites administrativos, a trámites judiciales, a costes de abogados, a tener que estar año, año y medio para la recuperación posesoria, pues claro, pues eso al final ¿en qué se traduce? Que muchos de ellos prefieren no alquilar, con lo cual la oferta baja, o bien que muchos de ellos lo que hacen es algo que está ocurriendo ahora al haber tanta demanda y poca oferta, que son los requisitos del scoring
se están endureciendo una barbaridad. ¿A qué me refiero con el scoring? Es decir, el arrendador, a la hora de elegir al arrendatario, cada vez le exige más. ¿A quién elige? Al que tiene mayor solvencia económica. Al final, ¿qué están consiguiendo? Que los que tienen menos solvencia, que los que necesitan acceder más a viviendas a precios asequibles, estén excluidos del mercado del alquiler. Y eso es en buena medida por la falta de seguridad jurídica. Ya están excluidos por los precios del mercado de compra, pero es que ahora les estás excluyendo del mercado del alquiler. Yo pongo un ejemplo, y tampoco quiero extenderme mucho más, pero pongo un ejemplo real, que es muy significativo. Una persona que yo conozco, que tiene una persona que lleva en su casa el servicio doméstico trabajando 20 años, que está casada, que tiene un hijo, que su marido trabaja en la hostelería. Él ha tenido que alquilarles el piso, poniendo que es para estas personas, porque con su nómina no se lo alquilaban. O sea, es decir, estaban excluidos, y estamos hablando de personas serias, honestas, cumplidoras, trabajadoras, ella con su trabajo, él con su trabajo, una familia, un hijo. Oiga, eso es un drama. Y eso en buena medida está causado por la falta de seguridad jurídica y la carencia de viviendas. Y hay otro infierno, que es el fiscal. Hay otro infierno, que es el fiscal, por supuesto. Vamos a ver, en España la propiedad, la vivienda protegida representa un 2,5%. En Europa la media está en el 9%. En España la tasa de esfuerzo para el alquiler ya estamos hablando por encima del 40% para un 40% de familias. La tasa media en Europa es del 21%. Eso tiene mucho que ver con los impuestos. Es decir, un salario de 1.500 euros bruto, por poner un ejemplo, tiene un coste de empresa de 1.920 o 1.950 y al trabajador le llegan 1.260. Es decir, esos 700 euros entre el coste y lo que llega al trabajador, bueno, pues eso es muy importante. Ahí está el ahorro, ahí está. Es decir, también tienen que reducirse los impuestos y los costes. Sí. El resto de la mesa, ¿cómo lo veis, Miguel? Bueno, a mí lo que me gustaría saber es, o sea, cómo es posible que un ocupa entre en tu casa y se tarden 2 años y medio si vas por lo legal. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se ha llegado a que una ley llegue a amparar al que infringe la ley y castigue al propietario, al que se le señala como culpable de todos los males? Bueno, vamos a ver, a mí es que la ocupación ilegal me parece una barbaridad. Estamos hablando de un delito y proteger a alguien que ha cometido un delito. Yo creo que esto arranca de una situación complicada, los años de crisis, tras la crisis inmobiliaria, años 2014, 2015. Esto sobre todo viene también de Barcelona. Yo siempre he dicho que Cataluña es el ejemplo a seguir de lo que no se debe hacer en la política inmobiliaria. Y luego es que lo que ha habido es mucha permisividad. Y ese es el grave error. Oiga, si una persona ocupa ilegalmente tu casa, es que se le debería poder echar de esa casa de forma inmediata. O sea, no puedes abocar al propietario a verse sometido a un procedimiento durante meses y años, oiga, con lo que te cuesta económicamente eso, para poder recuperar tu vivienda. Es verdad que estamos hablando de segundas viviendas. Esto no ocurre con tu primera vivienda, entiéndeme. Con tu primera vivienda se desaloja muy rápidamente. Pero lo que son segundas viviendas es un drama. Y además hay una mafia. O sea, es decir, ahí se ha organizado, hay unas tramas de corrupción con la ocupación muy importantes. Víctor Manuel. Sí, yo quisiera complementar lo que ha dicho mi compañero de profesión. Me imagino que estás sufriendo el ejercicio de la abogacía diariamente. Sí. Como este veterano y viejo abogado que habla, lo lleva sufriendo como colegiado desde hace más de 40 años. Hay algo fundamental en contestación a la pregunta también de cómo es que se los ocupa si es tan difícil. Pues porque las leyes a veces están muy lentamente hechas y porque a veces no se aplican las cosas como deben de aplicarse. Yo siempre he dicho que una mala ley, con un buen juez, la ley no es tan mala. Y una magnífica ley, con un juez incompetente o no tan competente como debía de ser, entonces la ley evidentemente no es tan eficaz. Por lo tanto, yo creo que también a veces el tema de la palabra ocupa, vamos a hablar con claridad, se está haciendo una demagogia social. Se está hablando de lo que has dicho tú antes, de la dificultad, de que se está perjudicando, pero ¿qué se hace de verdad? Todo esto que has dicho son estadísticas, son cuestiones reales. Pero yo pregunto, yo que soy un humilde trabajador y una persona que evidentemente ve las dificultades en la vivienda en España, ¿qué se está haciendo si todo lo vemos tan claro? Si faltan viviendas, si en este caso la ley es mala, si los ocupas están generando mafias, es verdad.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo por los políticos y por el mundo judicial y por la legislación? Porque todo esto hay que legislar para que se pueda llevar a cabo. Y evitar que mafias se enriquezcan porque la lentitud procesal está ahí. Eso no quiere decir que no haya casos que se demuestren que se han agilizado actualmente, ¿eh? O sea, contestando a tu pregunta de no seamos tan negativos. Hay muchos casos de ocupas que se ha ido agilizando el trámite procesal, pero por una sencilla razón, porque la sociedad y los medios de comunicación, que ya sabéis que yo soy un admirador, porque creo que han dado muchísimo en positivo a este país por el esclarecimiento de muchos temas, al margen de la sentencia del excelentísimo Tribunal Supremo, al cual yo comparto, de las informaciones procesales en cuanto a los inicios por informaciones periodísticas, pero eso que tiene mucha más profundidad procesal que meramente ese enunciado. Evidentemente creo que lo que hay que ver es practicidad. ¿Qué estamos haciendo ante esto? Por lo tanto, resumo, contestando a tu pregunta, los procesos son lentos, pero se están agilizando. Y hay que intentar que las leyes sean más rápidas para los ilegales o presuntamente delictivos, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es lo ilícito, lo delictivo. Y luego, en este caso, ver que los políticos colaboren con legislaciones más rápidas. Y luego que haya una mayor ayuda en cuanto a esa legislación. Y ayuda financiera, ¿eh? No nos olvidemos los bancos, que tienen que ayudar también, a que los ciudadanos de a pie puedan llevar a cabo esa financiación sin que les maten. Y luego no olvidemos otra cosa, ya termino, a los mayores. Las personas mayores, estamos hablando mucho de los jóvenes, estoy de acuerdo, la juventud se tiene que llevar evidentemente en la cabeza. Es verdad que yo ya a mis años, la juventud no la llevas igual físicamente, pero que la cabeza es fundamental para esa alegría. Yo digo, ¿cuándo se habla de los mayores, de los problemas de la vivienda? ¿Cuántas personas mayores van a Cáritas o que los vemos en la calle indigentes? ¿Por qué no ayudamos a esos mayores y hablamos también de los mayores? Es una pregunta que debe de tenerse en cuenta para los políticos que tanto alardean de la sociedad y del más débil. Débil también son los mayores, que no tienen capacidad para poder tener una financiación bancaria porque no se la dan. Porque cuando una persona ha dado toda la vida para la sociedad, luego le apartan como si fuera un leproso. Por lo tanto, pensemos también en los mayores. La vivienda social es para todos. Pero no lo veo tan claro, fíjate. No lo veo tan claro, compañero. Por los años, precisamente. Vete a un banco a pedir para una persona de más de 60 años que le dé un préstamo. Posible. Salvo que tu hijo te avale. Ya, pero ya me estás poniendo a tu hijo. Un aval, una garantía. Yo hablo de que una persona mayor tenga legitimación para pedir o solicitar. Vamos a hablar de la palabra solicitar, porque entre el vicio de pedir está la virtud de no dar, que es lo que muchas veces se hace. Solicitar. ¿Por qué razón yo tengo que solicitar algo con mi hijo? Si a lo mejor mi hijo me va a poner en la puñetera calle. Julio, don Luis. Con respecto al problema de la vivienda, hay una cosa que quería preguntar a nuestro invitado, que es la influencia que tiene la inmigración, porque el otro día leí una noticia que era curiosa. Los extranjeros que más vivienda compran en España son, en estos momentos, los marroquíes, más que franceses, alemanes, suecos, y lo que compran es vivienda barata, es decir, es el inmigrante que ha venido a España, que está trabajando o no trabajando, pero que está en España y compran vivienda dentro del segmento más barato, lo cual evidentemente aumenta la oferta y hace que los precios vayan al alza. ¿Hasta qué punto es la cantidad de inmigración uno de los factores que está llevando los precios al alza? ¿Y hasta qué punto otro factor son todas las regulaciones medioambientales que está poniendo el gobierno de cara a la construcción de vivienda nueva? Bueno, yo creo que ambos factores influyen. Si hay más demanda y lo que faltan son viviendas para construir y por tanto tenemos un déficit ya no solo de políticas de vivienda social, sino de vivienda nueva, libre. Y tenemos ese déficit, pues lógicamente si la demanda es mayor y la oferta se sigue reduciendo, pues desgraciadamente los precios van a seguir aumentando. Y no solo en vivienda cara, que eso también lo hemos vivido en Madrid, ¿no? Que han venido también mucha gente de fuera, mucho hispanoamericano, que se concentra en 2 barrios de Madrid y los precios se han disparado, ¿de acuerdo? Y de hecho los españoles están vendiendo para irse a otras zonas porque por los precios, ¿no? La burbuja que se ha creado allí. Pero lo que dices es cierto, la inmigración es un factor a tener en cuenta, claro. Por eso es necesaria la construcción, no solo de vivienda social, sino también de vivienda libre. ¿Y las regulaciones medioambientales? Todo lo que supone, vamos a ver, a mí me parece que hay ciertas regulaciones o requisitos que parecen razonables, ¿no? Y que se pueda fomentar una construcción sostenible. Pero dicho esto, al final es que el problema es que todo esto va siempre en la misma dirección. O sea, estás trasladando todas esas cargas sobre los hombros de una determinada persona.
Entonces, hombre, eso debería ir acompañado de, pues oye, si va acompañado de liberalización del suelo, de menos costes en trámites administrativos, de una promoción más rápida, que no tengan que esperar 3 años, pues claro, pues todo eso ayuda. Pero si eso lo que supone es un incremento de costes y no va unido a todo lo demás que se debería hacer de forma paralela, pues entonces ¿eso en qué se traduce? Mayor precio. Y es importante detenernos también en el fenómeno de la gentrificación, porque estamos viendo como en muchos centros de ciudades pues hay mucha vivienda incluso antigua, alguna que ni siquiera se puede habitar, que también habría que detenerse en ese punto para que se pudiera reformar e incluso también que se pusiera como vivienda social, ¿no? Claro, lógico, vamos, habría que dar... En Madrid, por ejemplo, sí se están facilitando muchos cambios de uso, por ejemplo, de industrial a residencial. Eso es una buena noticia. Es decir, hay barrios tradicionalmente industriales, etcétera, que oye, se están convirtiendo en barrios residenciales porque muchas de las empresas se han ido de ahí, se van no sé, a territorios quizás un poco más lejanos, a parques logísticos, etcétera, y lo que están haciendo es transformación. Eso es una buena idea. Miguel. No, vamos a ver, tenemos un gobierno que en septiembre, cuando inició el curso político, el presidente habló que iban a crear, una prioridad era la vivienda y que iban a crear 180.000 viviendas. Y el otro día, después de la manifestación en la que la conclusión era que había que proponer una huelga de alquileres, pues inmediatamente el gobierno reacciona poniendo 200 millones encima de la mesa, ¿no? Es decir, que ya estaban anunciados previamente. Sí, que ya estaban anunciados y que seguramente la inflación se los ha comido ya los precios, ¿no? Es decir, claro, a corto va a haber algún cambio. ¿Es posible algún cambio a corto? Hombre, podría haber cambios si realmente el gobierno apostara por la seguridad jurídica. Pero es que yo creo que lo que falta en este país es un gran pacto nacional. O sea, la política de vivienda debería ser uno de los ejes de la política social. O sea, que fuera una realidad el poder acceder a una vivienda digna, en condiciones razonables de mercado. Y yo creo que eso exige un esfuerzo colectivo enorme. Porque además, muchas veces, el otro día un político y tal decía, bueno, es que el problema es el rendimiento electoral. Y dije, ¿cómo? Claro, es que desde que empiezo a construir, al final el que se lleva el beneficio es el que las inaugura. Y a lo mejor yo ya no estoy. Claro, yo pensé, ¿pero en qué país vamos? ¿En manos de quién estamos? Entonces, al final, se necesita un gran pacto nacional porque esto no se soluciona de la noche a la mañana. Hay que empezar a trabajar hoy para que la situación empiece a cambiar en los próximos 3, 4 o 5 años. Entonces, oye, 4 o 5 años, o sea, desde que se compra un suelo hasta que se entrega la vivienda, son muchos años. Sí, son varios. Sí. Sobre todo si estamos hablando ya de suelo no urbanizable. Que hay que promover, hay que urbanizar, hay que tal. Y una última cuestión, es decir, hablamos siempre estamos centrándonos en el gobierno, ¿no? Razones obvias, pero no hay responsabilidad de los ayuntamientos o de las autonomías. Es decir, ¿todo está centrado en la Administración central? No. En materia de vivienda las comunidades autónomas tienen y los ayuntamientos tienen competencias importantes. Yo creo que, hablaba, pacto nacional, esfuerzo colectivo, pero si no es posible, yo creo que las comunidades autónomas también podrían hacer mucho. El Partido Popular gobierna en 11 comunidades autónomas. Oye, pues a lo mejor se podría promover, ¿no? Y tratar de arrastrar a otras comunidades autónomas a ese gran pacto nacional por la vivienda, que yo creo que es una de las necesidades, sí. Yo creo que sería uno de los objetivos, ¿sí? Podrían hacerlo. Y aquí lo tenemos que dejar, aunque seguramente en próximos días seguiremos hablando de ello. Don Santiago, un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Miguel